¿Qué tal amigos? Bienvenidos a más un episodio de nuestro seminario de textos sobre el Principito de Antonio de Saint-Exupéry. Bueno, vamos a seguir leyendo este texto. Vamos a seguir leyendo este texto de nuestro autor y bien, muy bien. Entonces, continuamos nosotros con el capítulo 18. Después de la llegada del Principito al desierto, estuvimos meditando la vez anterior sobre la primera, eh, el primer ser con el que se encuentra en el desierto, que es con la serpiente, y cómo la serpiente le propone al Principito un medio de escapar de los dolores. Nos empezamos como a dar cuenta de cuál es el motivo fundamental de la huida del Principito de su planeta. Es una huida por el dolor. En esa huida por el dolor, él va descubriendo diversos mundos que en la realidad se sobreponen, se superponen unos a otros, y entonces llega a la tierra en el colmo de su dolor, ¿sí? La serpiente se da cuenta de ese dolor y le ofrece un retorno, ¿sí? Le ofrece un retorno a su tierra a través de la muerte. Reflexionábamos entonces así sobre la civilización del suicidio, cómo eso significa una huida del dolor y que el Principito termina rechazando eso porque no es lo que él estaba buscando. Bueno, entonces vamos a continuar con dos cosas que encuentra el Principito en el desierto, que hacen parte del capítulo anterior, hacen parte del capítulo anterior, lo completan y por eso hago esta retroalimentación del capítulo anterior para poder ahora retomar entonces con fuerza esto. El Principito va a encontrar una flor y luego las montañas, ¿sí? O sea que recorre mucho de la tierra, recorre mucho de la tierra. Y entonces encuentra estas dos cosas. Vamos a leer estos dos capítulos y ver cuánto hoy podemos avanzar. Todo va a depender de la inspiración que las musas nos den a nosotros para poder ver hasta dónde vamos a llegar con esto, ¿no? Muy bien, entonces, veamos aquí para poder compartir esto. Bien. Entonces, bueno, a ver, esto, capítulo 18. El Principito entonces atravesó el desierto, ¿sí? Recordemos un poquito que las palabras no están puestas en vano. Generalmente no entendemos nosotros los textos porque no le damos importancia a las palabras. Las palabras no están puestas ahí porque sí, menos en un autor como el nuestro, porque les sale simplemente porque queda mejor, sino que es muy importante que miremos palabra por palabra. Al leer las Sagradas Escrituras, también va a ser muy importante que hagamos lo mismo. Cada palabra tiene un profundo sentido, habla de algún aspecto de la realidad. El hábito que nosotros podamos desarrollar en la lectura de cualquier texto, de los textos principales de nuestra civilización, pasando por la Biblia o incluso el Principito, que yo lo considero entre los textos auxiliares de los textos principales de la civilización, entonces no podemos nosotros dejar de lado las palabras. Hay que aprender a mirar palabra por palabra, a tener el hábito de no dejar pasar estas palabras que tienen un profundo significado. Bueno, entonces el Principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor de 3 pétalos, una flor de nada. Atravesó el desierto de su soledad, en medio de ese calor de locos que le quemaba como no sé qué, no encontró nada más que una sola flor, una flor de 3 pétalos, una flor de nada, comparado con su rosa, que tenía 3 espinas, creo, 4 espinas, me dicen aquí, 4 espinas. Esta no tenía espinas y tenía solamente 3 pétalos. No tenía la belleza de su rosa, evidentemente. Entonces, por eso dice que una flor de nada. Buenos días, dijo el Principito, ¿sí? Buenos días, dijo la flor.
Del mismo modo como se saluda con la flor en su planeta, buenos días, pero bueno, aquí le responde bien. No, no es, la flor no le saluda sarcásticamente, sino que le trata amablemente. Buenos días. ¿Dónde están los hombres? Preguntó cortésmente el principito. Ya sabía que era el planeta de los hombres. Ahora quiere encontrarlos, saber dónde están. Y un día la flor había visto pasar una caravana. Los hombres, creo que existen 6 o 7. Los he visto hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva, no tienen raíces. Les molesta mucho no tenerlas. No tienen raíces y les molesta mucho no tenerlas. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor. Terrible capítulo, terrible capítulo. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Pregunta cortésmente el principito. Y como la flor nunca había visto hombres porque es una flor solitaria de 3 pétalos, una flor de nada en el medio del desierto, entonces ella, en la soledad del desierto, dice que creo que existen 6 o 7 hombres, o sea, no más que los que ella había visto alguna vez en esa caravana. Los he visto hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. O sea que en la soledad del desierto, porque el desierto, recordemos que habíamos visto en el capítulo anterior, que el desierto es un, el desierto representa, es la búsqueda que tiene que hacer el hombre de su interioridad, ¿sí? De una soledad que es necesaria para que el hombre pueda eh, conocerse a sí mismo. No digo, no uso el término encontrarse a sí mismo porque es como si fuese que, no voy a entrar en detalles de ese tema. Prefiero el término conocerse a sí mismo, ¿sí? Que tiene raíces en la cultura griega antiquísimas, ¿sí? Conócete a ti mismo, como decía la entrada creo que del templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Entonces el desierto es el lugar donde uno puede conocerse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque no hay distracciones, no hay distracciones. Sin embargo, hay un peligro en el desierto, hay un peligro en el desierto. ¿Y cuál es el peligro en el desierto? Que si procuramos nosotros ir al desierto, alejarnos de las distracciones para poder, como para deshacernos de los hombres, entonces terminamos nosotros no conociendo al hombre propiamente. Yo tendría que conocer al hombre y sin embargo termino no conociéndole. No me conozco a mí mismo, no conozco a los hombres. Esta flor representa a aquel que, apartándose del mundo, creo yo siempre, esto es un ensayo de interpretación ciertamente, e incluso el autor podría, nunca lo vamos a saber porque ya falleció, podría hasta estar en desacuerdo conmigo. ¿Ya falleció? El día del juicio voy a saber, ¿no? El día del juicio es posible que llegue a saber. Podría estar en desacuerdo conmigo, pero yo hago una interpretación un poco libre, pero fundada en la realidad, no en la realidad de la intención del autor, sino en la realidad de lo que significan estas cosas para el hombre. O sea, que esto que yo estoy diciendo puede a cualquier hombre, por lo menos de la civilización occidental, puede significarle lo mismo y que tenga algún bagaje de conocimiento va a entender exactamente lo mismo, como seguramente todos los que están viendo estos capítulos están coincidiendo y dicen, ah, sí, mira, un poco sí, tiene razón, como que tiene sentido todo esto. Bueno, entonces nace una flor, pero no con la belleza de la flor, de la super rosa del principito, una flor de nada, o sea, una flor realmente poco insignificante. Entonces el hombre que huye de las distracciones puede que haga crecer alguna belleza en él, pero no llega a tener la belleza de aquella rosa, ¿sí? Alguna belleza que da la soledad, que da el evitar las distracciones, que da el alejarse del mundo y que entonces hay alguna belleza en eso, pero no llega a tener toda la belleza
digamos así, del dolor que produce el trato con los hombres. Y digo esto porque tenemos que reconocer nosotros que el trato con los hombres produce dolor. Claro que produce dolor. Lo saben los casados. Lo sabe el religioso que vive en su comunidad. Lo sabe cualquier persona que trata con los demás en su trabajo, quizá en el estudio. Más los chicos del colegio sienten eso. Los de la universidad, ni tanto, porque a no ser que sea una persona muy sensible, pero generalmente no sienten tanto eso porque uno es como que huye de los demás y voy a la universidad y qué sé yo, estoy ahí un ratito y no, es como que no tengo trato con esas personas. En el colegio no pasa eso porque esas personas pasan a ser parte de mi vida. Pero a nadie le falta el dolor del trato con otras personas. Y eso produce que si yo me alejo de las personas, yo pueden hacer en mi vida algo de alguna flor, porque voy a aprender a tener mayor intimidad, voy a desarrollar el silencio, quizás la concentración, esas cosas producen gran belleza interior. Pero solamente el dolor del trato humano, del trato con los demás, puede hacer que se desarrolle realmente una flor como aquella rosa del planeta del Principito. Yo suelo escuchar confesiones y cuando era párroco escuchaba muchas confesiones. Y eso me hizo entender mucho, muy profundamente la naturaleza humana. Hay cosas que yo estudié en mis clases de moral y con las prácticas de audiencias a la Gran Siete. Eran muchísimas cosas. Uno tenía un bagaje enorme de cosas, pero realmente, aunque aquello servía muchísimo, no era suficiente. Tenías que escuchar el dolor de las personas, el dolor del pecado, el dolor de su separación de aquellos a quienes ama, el dolor de su soledad. Tenías que escuchar ese dolor y tenías que participar de cierto modo para poder comprender la magnitud de su sufrimiento y cómo ese sufrimiento realmente, si uno no entendía, uno no va a poder darle un consejo que valga la pena para su vida, ¿sí? No, y no va a poder responder a sus necesidades. Voy a poder incluso darle la absolución de sus pecados, pero psicológicamente no basta con eso, ¿sí? Psicológicamente no bastaría con eso. No basta con eso porque en realidad el, eh, o sea, basta la absolución para que se le perdonen sus pecados, ciertamente, pero no para que la persona pueda tomar un camino que le lleve que le dé alguna luz en su vida moral. No se podría. Tendría que yo que meterme en ese fango de dolor y de sufrimiento que significa el pecado. Tenía que hacerlo. Y al ver solamente los hombres como en una caravana pasar de largo, la flor, ¿qué sentido tiene esa flor allí? ¿Quién la vería? ¿Quién admiraría su belleza por poca que sea? Una flor de nada, pero una flor en fin. ¿Quién regaría esa flor? Probablemente raquítica por falta de agua y por falta de cuidados. Pero claro, por otra parte, uno también, al no tener una flor, no se compromete con la flor. No se compromete con el dolor que puede significar la flor, pero tampoco tiene su belleza. Tampoco tiene su aroma, tampoco tiene su perfume. No tiene sus dones. Entonces, si yo quiero realmente belleza, de verdad, eso tiene que brotar, brota con dolor. Es parte del paquete. No se puede pensar sin el dolor. No se puede pensar en esta realidad sin el dolor. Y es un gran engaño que se continúe trabajando insistentemente para poder lograr que el hombre supere todo dolor, incluso el de la muerte. Eso sería la destrucción de la naturaleza humana. Que el hombre deje de morir es la destrucción de la naturaleza humana. Porque entonces las cosas perderían el sentido para él. Gustave Thibon, en la obra esta, Seréis como dioses. Hay que leerlo. Gustave Thibon, Seréis como dioses.
Hay una traducción al castellano, incluso algunas adaptaciones teatrales. Habría que hacer un teatro de esto, donde se desarrolla en una sociedad donde ya se había superado la muerte y entonces eh, una señorita rechaza eso y empieza a hacer toda una reflexión sobre por qué tendríamos que morir, porque sin la muerte simplemente las cosas no tienen sentido. ¿Sí? Una flor una flor artificial puede ser muy bonita, incluso muy parecida a una flor real, pero no es una flor real. No es una flor real. Justamente porque no muere. No vale lo que una flor real, porque no muere. Pero el diálogo continúa diciendo, donde la flor dice lo siguiente. Los hombres, se queja la flor, no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva, no tienen raíces. Les molesta mucho no tenerlas. No tienen raíces y les molesta mucho no tenerlas. ¿Qué son las raíces? ¿Qué son las raíces? La raíz, claro, nadie quiere tener raíces en el desierto. Cualquiera le diría a la flor, florcita querida, ¿quién cuerno se va a querer quedar en este desierto terrorífico lleno de serpientes abrasadoras, ¿sí? Como la serpiente del capítulo anterior, sin apenas flores? ¿Quién va a querer crear raíces en este lugar? La gente va, va a pasar corriendo, que es lo que veía la flor. Los hombres no tienen raíces, mira, se van corriendo, claro, ¿quién se queda en el desierto? Así se iban los hombres, lo más rápido que podían. Pero les molesta mucho no tenerlos. Porque el hombre, porque también al mismo tiempo esa flor se da cuenta de que aquellos hombres es como que no van felices mientras están en la caravana, sino que procuran quedarse en algún lugar, buscan un lugar donde quedarse. No tienen raíces, pero les molesta mucho no tenerlos. Quisieran tener raíces, quisieran crear raíces. ¿Qué son las raíces? Nuestras raíces, dicen algunos, ¿no? Nuestras raíces. Perdemos nuestras raíces. Habrán escuchado esa expresión, muy común. Perdemos nuestras raíces. ¿Qué son nuestras raíces? ¿Y por qué nos molesta mucho perderlas o no tenerlas? Nuestras raíces son, mm, generalmente referimos en el uso de este término eh, a, a las raíces culturales, digamos así, ¿no? Música paraguaya, nuestras raíces. También pensamos en las ropas típicas, nuestras raíces. También pensamos en la poesía paraguaya, nuestras raíces, costumbres, tereré en Paraguay, la chipaguazú o la sopa paraguaya, qué sé yo, lo que quieran, las comidas típicas, nuestras raíces. Y cuando ya alguien no gusta de eso, uno va a decir, está perdiendo sus raíces. Si nosotros pensamos que nuestras raíces son las costumbres que nosotros tenemos, puede ser, parece que es parte de nuestras raíces. Voy a hablar enseguida de por qué me parece que no es todo. Porque cuando hablamos de raíces, nosotros estamos respondiendo a la pregunta, ¿de dónde venimos? Los dibujos animados de la década del 90, siempre había un tipo que se golpeaba la cabeza y entonces al despertarse o se golpeaba la cabeza, se caía desmayado, o era golpeado en la cabeza, caía desmayado y al despertarse decía, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Como si fuese la primera pregunta que el hombre se hace una vez que se siente hombre. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas tres preguntas están en las raíces. ¿Quién soy yo? Porque siempre la raíz va a producir como fruto aquello que es propio de ella. O sea, raíz de naranja dará naranjo. Raíz de tomate dará tomate. Raíz de esto dará esto. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? De la raíz, por supuesto. ¿Sí? No voy a hacer otra cosa que aquello que mis raíces me propongan o me permitan. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Parece ser como que la finalidad. En realidad estas tres preguntas es como que son caras de un mismo poliedro. Cara de un mismo poliedro. Eh, quizás de una pirámide, ¿sí?
Bueno, entonces son caras como de un mismo poliedro. Son aspectos de una misma cosa. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, y el a dónde voy es la finalidad de mi vida. ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Ya hablamos en nuestro capítulo anterior sobre el sentido de la vida, cómo el sentido de una taza es lo que se coloca adentro y la persona que utiliza para beber aquello. Si no existe una persona y no existe un líquido que se pueda beber, una taza no tiene sentido. Bueno, entonces, pero todo eso está dentro de la naturaleza de la cosa. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Luego, ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi fin? Y eso se encuentra en las raíces. Las raíces son solamente las costumbres. No, yo puedo buscar las raíces de mi existencia muy lejos, en el origen mismo de la humanidad. Y de hecho, no puedo no hacerlo. Entonces tengo que buscar lo más lejos que pueda, en el origen mismo de la humanidad, porque yo no soy un ser, eh, como suelen decir por ahí, cada uno es único e irrepetible, ¿no? Entonces todo el mundo se sienta como con todo orgullo, como si fuésemos nosotros como ángeles, donde cada ángel es su propia especie y agota su propia especie. Un ángel no es igual al otro. ¿Por qué? Porque no se reproducen, ¿no? Entonces cada ángel es su propia especie. En cambio el hombre, nosotros somos iguales, la especie humana es la misma al cabo de los milenios. Yo no soy no soy distinto de mis padres. Mi padre es hombre como yo. Yo soy de la raza humana, de la especie humana, igual que mi madre, solo que de un género distinto, un sexo distinto. Y entonces, yo no soy único e irrepetible. Soy único e irrepetible en cuanto a que con mi libertad yo puedo elegir lo que mejor me parezca distinto de otros o igual que otros, pero libremente. Pero yo no soy único e irrepetible en el sentido como si fuese un ángel que agoto mi propia especie. Y es importante que nosotros entendamos este tema. Es muy importante, porque si no, no vamos a comprender nosotros cómo un mismo fin puede servir para explicar la existencia de toda la humanidad. Y cuando hablamos nosotros de que el fin del hombre es conocer, amar y servir a Dios, por ejemplo, en el Catecismo Católico, decimos conocer, amar y servir a Dios, bueno, entonces, ¿por qué yo puedo decir eso para todos, en todos los ejercicios espirituales, en todas las prédicas, a mucha gente, a todo el mundo puedo decirle la misma cosa? Porque somos todos de la misma especie. No somos, entonces, en cierto sentido, no somos únicos e irrepetibles, en cierto sentido, ¿sí? En cierto sentido. Pero hoy se entiende, somos únicos y repetibles en todo sentido. Entonces, claro, yo soy completamente distinto de vos, completamente distinto. Y entonces, si es así, yo nada te voy a poder enseñar. Sería incomunicable lo que yo tengo para darte a vos. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer tu propio camino. Creamos un mar de ignorantes. Porque como ya no somos hermanos de la misma especie, porque como lo que yo tengo es solo mío, terminamos creando una civilización del egoísmo, del ensimismamiento, donde yo tengo mis propios conocimientos para mí, personalmente para mí y para nadie más. Porque no puedo pasarte a vos, porque vos tenés que hacer tu propio camino. Ridículo. Ridículo es el tema. Entonces, claro, no hay discípulos, no hay maestros. No somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Entonces hay que buscar nuestras raíces en la misma naturaleza humana. En la misma naturaleza humana. Y entonces podemos comenzar a entender, bueno, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? Soy hombre, soy de la naturaleza humana. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Y en función de eso, ¿cuál es mi fin? ¿Cómo es mi naturaleza humana? ¿Cómo se explica esto? ¿Es simplemente material o es material y espiritual? Si es material y espiritual, entonces yo no puedo tener el mismo fin de los animales. No, pero nace igual que los animales. Sí, pero soy hombre, no soy mono, vaca o zorrillo. Soy distinto. ¿De dónde vengo y quién soy yo? Y luego entonces, ¿a dónde voy? En función de eso, ¿a dónde voy? Ahí voy a empezar a entender cuáles son mis raíces para no quedarme simplemente en la cuestión cultural, ¿eh?
Porque si nos quedamos simplemente en la cuestión cultural, de costumbres, mejor dicho, ¿sí? Otro día vamos a hablar del tema de la cultura. Si nosotros nos quedamos simplemente en la cuestión de costumbres, pensar que el paraguayo o la paraguayidad consiste en el tereré o en la chipaguazú o en el choclo, no sé qué, eso es una ridiculez. Nos estábamos quejando en estas semanas que pasaban porque algunos argentinos tuvieron o sea, la deshonestidad, porque fue deshonesto, decir que inventaron una cosa que le pusieron como nombre choclo torta a la chipaguazú, que nosotros llamamos aquí, que es una tarta de maíz verde o choclo. Y entonces todo el mundo dijo, estos argentinos ladrones, no sé qué cosa. Sí, los periodistas, como de costumbre, fueron bastante deshonestos. Fueron bastante deshonestos, porque no se pusieron a buscar, cosa que era muy fácil, a ver si aquello, o probablemente buscaron, pero dijeron que los paraguayos se van a enterar. Pero la razón de la existencia paraguaya no puede estar en una chipaguazú, por Dios, imagínense, nuestras raíces en la chipaguazú. Lo único que faltaba. A mí me gusta mucho la chipaguazú, pero mis raíces son la chipaguazú. Y voy a salir a defender la chipaguazú, porque la chipaguazú es la raíz de la naturaleza de la raza guaraní. A ese nivel estamos, de idiotez. O sea, a ese nivel de idiotez. A ese nivel de idiotez. Entonces salgo a defender el tereré, o la chipaguazú, o la choclotorta, o la tarta de maíz no sé qué cuánto, o la música de no sé qué. Estupideces. Deshonesto es, pero es estúpido. Mi raíz comienza con mi naturaleza humana. Ahí están mis raíces, primeras. Por eso, entro un poco en el tema de cultura, porque por lo visto no voy a poder evitarlo. Por eso, porque la naturaleza humana es una sola y no somos únicos e irrepetibles, como se suele decir. Por eso nosotros realmente, aunque hay legitimidad de distinciones entre las culturas, no se puede hablar más que de una sola cultura y un solo camino de progreso cultural. Y se puede hablar realmente de civilización o de falta de civilización, de cultura y de falta de cultura. Lo cual no implica que no pueda haber diferencias entre una cultura X y otra cultura Y. Puede haber diferencias, pero sustancialmente no puede ser muy distinto, porque estamos hablando de la misma naturaleza humana. O sea, entre yo y un chino, ¿qué diferencia hay, aparte de los ojos estirados? Porque si un chino viene y, no sé, adoptamos a un bebito chino y lo hacemos crecer aquí como paraguayo, entonces va a tomar tereré, le va a gustar la chipaguazú, va a hablar en guaraní. Entonces la naturaleza humana realmente es la misma. Son las costumbres las que van formando un modo de ver, una especie de cosmovisión acerca de las cosas, pero la naturaleza humana es la misma. Entonces, esa cultura puede ser más apropiada o menos apropiada para la naturaleza humana, lo cual acaba por echar por el suelo la idea de que no hay culturas y que nosotros nomás nos apropiamos de la idea de que nuestra cultura es superior. La cultura superior puede haber varias culturas superiores, aquella que hace que el hombre pueda alcanzar su fin. Punto. Final. Esa es la cultura superior. La que permite que el hombre pueda alcanzar su fin. Entonces la cuestión está en el fin. En la respuesta a la pregunta de quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. En las raíces. Pero la flor le dice el Principito, los hombres no tienen raíces, por eso no se quedan en ningún lugar, por eso viven como en caravanas. ¿Se acuerdan las caravanas de los colegios? Aquellas barbaridades que solíamos ver por ahí. Yo nunca fui a ningún colegio, gracias a Dios. Pero era una bestialidad aquella. Pero es un signo de nuestros tiempos y de nuestra gente, de nuestra juventud y de los hombres de hoy, como si fuese que los jóvenes no son hombres, ¿verdad? Entonces, el hombre vive en caravanas, por decirlo así, sin raíces, pero le molesta no tener raíces. Y se inventa raíces para poder simular que tiene raíces. Se inventa de las costumbres para hablar de que tiene raíces, pero en realidad aquellas no son raíces. Son remedio de raíces.
remedio de raíces. No son raíces, porque no responden a estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? La Chipaguazú evidentemente no responde a esa pregunta, ni el tereré, ni el fútbol, ni el color de la camiseta de la selección paraguaya. Absolutamente nada. No son raíces entonces. Y no hablan de la naturaleza humana y no nos dicen a dónde debemos de apuntar. Sigamos con el siguiente capítulo. Capítulo 19. El Principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los 3 volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete. Desde una montaña alta como esta, se dijo, veré de un golpe todo el planeta y todos los hombres. Claro, porque su pequeño volcancito chiquito, que era como una banqueta, podía ver solamente una parte. Entonces, bueno, entonces desde una montaña alta como esta voy a poder ver a todos los hombres. Pero solo vio agujas de rocas bien afiladas. Porque probablemente subió a una montaña en medio de una cordillera. Pocas veces vemos una montaña solita en medio eh, como en medio del campo o algo así. Aún así, sobre una montaña uno no ve a todos los hombres. Solo vio agujas de rocas bien afiladas. Buenos días, dijo Alazán. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres? Dijo el principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Respondió el eco. Sed amigos míos, estoy solo, necesito amigos, por favor vengan, estoy solo. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco. ¿Qué planeta tan raro? Pensó entonces. Es seco, puntiagudo y salado. Y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que se les dice. En mi casa tenía una flor, era siempre la primera en hablar. Les confieso que me parece un capítulo súper misterioso. Lo veo como de lejos, de lejos, de lejos. Pero no logro desentrañar todo el tema o todo el contenido. Sí, me parece que es lo más claro es cuando dice qué planeta tan raro. Los hombres no tienen imaginación, repiten lo que se les dice. El tema de la imaginación, vayamos aquí con este tema. Tiene razón el principito, uno dirá, no, pero él no se fue a la ciudad, se fue a las montañas. Pero aquí, en este capítulo, esas montañas puntiagudas, secas, rocosas, representan a los hombres, ¿sí? Entonces, los hombres son así. Él sube como a la altura de la soberbia del hombre que quiere igualarse a Dios, y desde allí hablan los hombres. Pero ¿qué sucede? Como los hombres, los adultos, no tienen imaginación, entonces repiten lo que se les dice. La imaginación es, eh, aquí entonces en este capítulo se confunde la imaginación con creatividad, ¿sí? Porque si el hombre no tiene imaginación, es como que repite solamente lo que se dice. Bueno, ¿qué es? ¿Qué cuernos es la imaginación? Venimos como lamiendo el tema un poquitito desde el principio. Los hombres no tienen imaginación, los hombres adultos no tienen imaginario. En fin, entonces no nos queda como muy claro qué es esto, qué es la imaginación. Bien, la imaginación no es simplemente imaginar cosas como que yo me quedo pensando en cosas irreales. Esa idea de la imaginación como eh, sinónimo de no realidad, ¿sí? Es falsa. Es una idea de venida del cientificismo que quiere que nosotros no imaginemos y que solamente nos atengamos a la realidad numérica de la cosa, ¿sí? Porque la realidad numérica no se imagina, se mide, se mide, se pesa, se calcula, se describe, pero se describe desde afuera. Si yo tengo esta caja
o este pedazo de papel, o estas llaves. Entonces, yo veo las llaves y cuento cuáles son las llaves, ¿sí? ¿Cuántas son las llaves? Incluso qué texto está escrito en las llaves. Puedo pesar las llaves, medir su largor. Eso es científico, ¿sí? Pero es la imaginación la que me hace la imagen que yo tengo de la llave y de su funcionamiento, lo que hace que yo sepa cómo utilizar. Primer uso de la imaginación. Yo tengo una imagen de la realidad en mi mente, ¿sí? Pero todavía más, es la abstracción de esta imagen de lo que esta cosa no tiene de sensible, lo que hace que yo pueda decir, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Tibi, dabo, claves, regni, celorum, le dice Jesucristo a San Pedro. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le dio a San Pedro? ¿Una llave? ¿Dónde está la llave del reino de los cielos? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Largas, cortas? ¿De las llaves tradicionales así de bronce o son así, más modernas? Pero ¿qué pasa? Para la mente cientificista poco imaginativa va a decir, entonces le dio un conjunto de llaves. Entonces Pedro es el portero del cielo. ¿Sí? Y entonces reducimos simplemente la idea de que Pedro es el portero del cielo porque tiene las llaves del reino de los cielos y él entonces abre la puerta. Imagínense, el príncipe de los apóstoles resulta que es el portero. Ridiculísimo. El que tiene la llave del reino de los cielos significa que es el poseedor y el dueño de todas las cosas. ¿Quién tiene la llave de mi oficina? Yo. Yo tengo. ¿Y quién? Aquel en quien yo confíe. Además, tener la llave de algo implica que yo tenga la posesión de aquello como dueño. Le entregó las llaves de su casa al dueño. Pero si yo no logro ver esas imágenes que están contenidas en la cosa y en su uso, entonces yo no tengo imaginación. No puedo entender lo que le dice Jesús a San Pedro. Te doy las llaves del reino de los cielos. Y además, no puedo entender una cosa muy importante, que lo siguiente que le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, piedra, Pedro, o sea que está diciendo que sobre esta roca va a construir la casa, porque una casa construida sobre arena no se mantiene, pero una casa construida sobre roca se mantiene. Entonces, este va a ser el sistema que yo voy a utilizar para construir mi iglesia. Voy a construir no sobre arena, sino sobre roca. Y tú eres la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. O sea, el ministerio episcopal y pontifical de puente, de portero, de dueño de las llaves, que le va a dar a Pedro. Es el pontífice. Es el pontífice, justamente. Pero si yo no tengo esas imágenes, yo no voy a comprender lo que dice Jesucristo. Es el imaginario el que me permite entender eso, el que me permite conectar las imágenes y comprender hasta dónde llegan estas imágenes, que siempre va a tener relación con la realidad, no va a ir más allá. Sí, el Señor le dice a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. En este contexto y con estas palabras no le está diciendo que es el pastor de las ovejas. En otro momento le va a decir, pero no aquí. No aquí. Entonces, aquí los hombres no tienen imaginación, por eso son salados, puntiagudos, secos, rocosos. ¿Sí? Salados, puntiagudos, secos, rocosos. ¿Sí? A ver. Rocosos. Recuerdo las palabras que dice, yo enviaré mi espíritu y sacaré de vuestra carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Sí? El corazón de piedra, rígido, endurecido, distinto del corazón de carne. Podríamos hacer toda una clase sobre el corazón, toda una clase sobre el corazón, y no sé qué idea realmente tomar aquí.
quedémonos simplemente con esto. Del corazón del hombre sale todo aquello que no mancha al hombre aquello que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Si el corazón está endurecido, la dureza generalmente tiene mucho que ver con el pecado. Por eso habla de que si la conciencia queda cauterizada, entonces San Pablo dice que si la conciencia se cauteriza, o sea, se endurece, se encallece, queda como un callo, entonces ya no siente el pecado. Y el corazón, con el corazón pasa lo mismo. El corazón endurecido es como un corazón encallecido, ¿sí? Petrificado, insensible ante ante el pecado, ante la verdad, insensible ante la realidad. La dureza es contrario a la sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad, aquí no estamos hablando de sensiblería, que es distinto. Ser sensible no significa ser sensiblero. Ser sensible significa que yo me dé cuenta de lo que sucede. Que cuando alguna persona pasa hambre, yo no diga, bueno, que le vaya bien, sino que realmente digo, a la gran siete, tengo que hacer algo por esa persona. ¿Sí? O cuando yo vea el pecado, digo, no sea indolente y diga yo simplemente, no me importa. Eso es corazón endurecido. Decir no me importa es tener el corazón endurecido. Cuando yo no me arrepiento es tener el corazón endurecido. Cuando no me ocupo de los demás, tengo el corazón endurecido. Cuando no me importa el mal que sufren los otros, tengo el corazón endurecido. Insensible. No se da cuenta de lo que pasa. Rocoso. Seco. No hay vida en él. ¿Sí? Puntiagudo. Daña a los demás. Corta a los demás. Los daña. Y salado. No creo que aquí salado lo utilicemos en cuanto salado bueno, porque realmente las montañas no son saladas en cuanto que de allí se pueda sacar la sal en cuanto tal, sino más bien en cuanto sosas. Son como saladas, pero no sirven para salar. Y eso me recuerda a aquello de que si la sal se vuelve sosa, o sea, se vuelve insípida, ya no sirve para nada. Es una sal que no sirve para nada. Entonces tenemos aquí todas estas imágenes bíblicas. Los hombres son de corazón duro, son secos, son puntiagudos, hirientes, violentos y han perdido el sabor o la sabiduría. Han perdido el sabor o la sabiduría. Y eso hace que los hombres no tengan imaginación. No tienen imaginación los hombres. Apenas repiten lo que se les dice. Y al no tener imaginación, no pueden entonces crear cosas nuevas. Porque la creación, nosotros no podemos crear cosas nuevas en el sentido como Dios hizo al principio de todas las cosas. Lo único que nosotros podemos hacer es hacer cosas nuevas con lo que Dios te da, imitándole a Dios, porque como nosotros somos seres limitados, corruptibles, por eso, porque somos de carne, o estamos limitados por la carne, limitados por la potencia, diríamos, así en terminología tomista. El alto está limitado aquí por la potencia. Entonces, como es así, nosotros no tenemos potencia creadora como lo tiene Dios. Lo que nosotros podemos hacer al crear es imitar a Dios, participar de su potencia creadora. Bueno, le imitamos entonces a Dios. Bueno, ¿y cómo se da esto? Voy a ver la obra de la creación, voy a ver cómo funciona la creación, y entonces, imitando lo que Dios hizo, yo puedo tomar las cosas que existen y recombinarlas para como hacerlas mejor, ¿sí? No para mejorar la obra de Dios como diciendo que Él podía, sino porque participo yo de su obra. Entonces, tengo madera aquí. Y la madera en un árbol yo puedo transformar en una mesa, en una silla, en unas herramientas. Porque, ¿por qué transformo esto en una mesa? ¿Por qué transformo en una mesa? Porque, cómo hago yo para llegar a la mesa? A ver, vamos a ver esto, a ver si me sale esto. Dios mío. ¿Cómo yo hago para llegar a la mesa? ¿Cómo yo creo una mesa? Para crear una mesa, imaginemos la humanidad sin mesa. No hay mesas,
recién el hombre salido de la mano de Dios, qué sé yo, segunda generación, la gente estaba medio comiendo, quizá ponerle que esté comiendo todavía después de la caída de Adán, porque estamos considerando que después de la caída de Adán, entonces el hombre se degrada de tal manera que pierde todos sus dones, los descendientes de Adán. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hace el hombre para crear una mesa? ¿Qué tiene que hacer para crear una mesa? Él tiene que, primero tiene que pensar en la altura del hombre. Él tiene que pensar que el hombre es distinto de los animales. Para eso tiene que ver cuál es la capacidad suya, de él como hombre, que le distingue de los animales. Si los animales comen con la boca directamente y a veces con las garras, él no puede hacerse igual que ellos, sino que necesita él eh, comportarse distinto de ellos para poder dominarlos. Si yo me hago iguales, los iguales no dominan unos sobre otros, salvo por rebelión e imposición. Pero si yo voy a tener que dominar sobre los animales, es necesario que yo no me comporte como ellos, sino que yo los supere. Porque si yo me domino a mí mismo, entonces voy a poder dominarlos a ellos. Bien, todo esto ya es un juego de abstracción sumamente complejo. O sea, llegar a este nivel ha requerido del hombre muchísima reflexión. Una vez que yo reflexiono en eso y sé que tengo que comer, sé que necesito alimentarme, entonces yo digo, bueno, si es así, y yo no puedo simplemente tirarme a deshacer un pedazo de carne en el suelo, entonces comienzo a inventar modos para poder empezar a comer, ¿no? Para comer de un modo distinto al de los animales. Me invento unos cubiertos, ¿sí? Para no desgarrar con las manos, invento un cuchillo. Del cuchillo veo que, bueno, necesito algo para poner las cosas, para que no se me desparrame todo. Invento el plato, ¿sí? Entonces ya tengo todo ordenadito, ya no me sale todo por todas partes. Pero no puedo tener aquí el plato o la cuenca que me sirve para plato y el cuchillo o los cubiertos y tenerlos en la mano simplemente porque además podría yo agregar a esto otras cosas. No comer directamente del animal muerto allí, sino ponerle como condimentos, mirarle a los demás a la cara. Bueno, entonces necesito por lo menos unas sillas y, y además una mesa. Por supuesto que el proceso pudo haber sido bastante más largo y mucho más complejo. Estoy sintetizando aquí. Pero para poder inventar la mesa, yo tuve que pensar en la dignidad del hombre, en lo que el hombre es. Mirar al hombre, mirar la llave y no decir simplemente una llave, unga, sino que tengo que abstraer aquello que esto significa. Y entonces invento la mesa. ¿Quién inventó la mesa? ¿Fue Dios el que creó la mesa directamente? No, Dios creó los árboles. Pero el hombre creó la mesa. En tanto que participó el hombre de la capacidad creativa de Dios porque usó su imaginación. No como despegue de la realidad, sino como comprensión de la realidad en toda su extensión. ¿Se está entendiendo esto? ¿Está difícil? ¿Francisco? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver qué otro ejemplo podemos hacer sobre esto. Creo que es muy importante. No, bueno, no se me ocurre ahora, no se me ocurre. El filósofo siempre pone de ejemplo en la mesa porque es lo primero que tiene delante, ¿no? O el pizarrón, o la tiza. Mm, Pensemos en las catedrales medievales. A ver, las catedrales medievales. Hechas de piedra, de punta, de la base hasta la punta, las catedrales más grandes tienen inclusive el techo de piedra tallada. Yo subía al techo de la catedral de Coutances, al norte de Francia, en la región de Lombardía, creo. Eh, sí, de Lombardía. Y, y el techo era de piedra. Era fabuloso, aquello, fabuloso. Pero la catedral no es en toda su belleza, es una participación del hombre en la capacidad creadora de Dios. Eh, la catedral medieval, ¿sí? Porque lo que se hace en la catedral es, por ejemplo, el techo, ¿qué es? El techo es una... ¿Qué es el techo? ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios para que el hombre haga un techo? Dios creó
el firmamento, ¿sí? La esfera de las estrellas fijas, para proteger al hombre de las aguas superiores. ¿Qué hace el hombre entonces? Crea un techo para protegerse de las aguas superiores, ¿sí? Esas aguas que caen de arriba, para que entonces él pueda imitar a Dios que habiendo desplegado el firmamento con las estrellas, así también el hombre entonces viendo aquello, él también despliega para él un techo, un firmamento que le cubra de las aguas superiores. Entonces el invento del techo es una reproducción de aquella imagen de la creación. Y las paredes son continuación de ese techo, ¿sí? También necesitamos luz, entonces pongo las ventanas para que las ventanas puedan hacer las veces de estrellas y de soles, a través de las cuales esas luces entren hasta el interior. Invento vitrales para darle colores a estas luces, para que estas luces de algún modo reproduzcan la belleza de un jardín con sus flores y sus colores. Y pongo columnas para que reproduzca esto el bosque y los árboles, pero los ordeno, porque como Dios puso en mí el orden, entonces yo procuro ordenar estas cosas para que, como Dios crea el orden, y ese orden yo lo veo principalmente en las estrellas, que se mueven ordenadamente y según un ciclo fijo, entonces yo también comienzo a colocar las cosas en orden. Y además porque el orden me doy cuenta de que es mucho más bello. Y porque en la naturaleza también encuentro ese orden. La serie de los números de Fibonacci, por ejemplo, es una prueba así clarísima del orden que existe en la naturaleza. La serie de números de Fibonacci, que ahora no recuerdo exactamente la serie, se repite en toda la naturaleza. En las espirales que encontrás en una piña, en la fruta de la piña, hay unas espirales que se repiten en todas las frutas, ¿sí? También en los pétalos de las flores se da un ciclo de espirales que es igual en todas las flores. Ninguna flor es igual a la otra, ¿cierto? Porque una flor es distinta en cuanto que esta es una y esta es la otra. Pero las series son iguales. El número de pétalos, el giro de los círculos, de las espirales de los pétalos, incluso de las hojas en el tallo. También sigue siempre la serie de números de Fibonacci. Bueno, entonces, ese orden que yo encuentro en las cosas, aún en medio de este aparente caos, intento yo reproducirlo. Y ahí tenemos nosotros una catedral medieval donde el hombre crea. El hombre crea. No hay una catedral salida de la piedra así, qué sé yo, dentro de una montaña. Ah, y la altura. ¿A qué parecen las alturas? A las montañas, ¿sí? Y las agujas y a esos picos de las montañas. Pero todo eso imitando la naturaleza y creando cosas nuevas, participando de la obra creadora de Dios, porque lo imita a Él. Nosotros no podemos ser otros dioses, pero si le imitamos a Dios, entonces podemos hacer cosas grandiosas. Pero para imitarlo es necesario que nosotros con la imaginación abstraigamos esa realidad. No miremos solamente, en este caso, por ejemplo, qué sé yo, la llave, sino qué es todo lo que significa la llave, qué representa la llave. Y cuando yo mire la flor, no mire simplemente ni sus colores, ni me quede fijado en sus espinas. Porque la flor no es solo los pétalos, ni solo las espinas. Es los pétalos y sus espinas. Espero que no esté tan difícil. Pero ayuda a entender por qué es importante la imaginación. Podemos por lo menos introducirnos en esto. Y cómo solamente la persona que tiene imaginación es capaz de crear. Solamente la persona capaz de ver las imágenes del mundo y abstraer en multiplicidad de imágenes aquello que ve en este mundo, esa es la persona capaz de crear. No hace falta velas en el altar. Con una vela ya es suficiente, ¿cierto? Sí. Las rúbricas del misal dicen que tenés que tener por lo menos 2 velas. Con una vela no basta. Se desobedecen las rúbricas del misal. Pero el problema está en que si yo saco las 6 velas del altar, ¿sí? Le estoy sacando a las personas la posibilidad de una imagen del Apocalipsis.
Entonces, nunca esas personas, si yo les saco las 6 velas de candeleros del altar habitualmente, no digo así extraordinariamente cuando hace falta, cuando las personas lean el Apocalipsis y encuentran que San Juan tuvo unas visiones en el día de domingo y en esas visiones él ve un altar con un candelero con 7 brazos, o sea, 7 velas, 7 candelas, 7 luces, y que nosotros tenemos 7 luces o 7 velas cuando el obispo celebra, nunca va a entender esas imágenes. ¿Y por qué? 7 sacramentos, los 7 espíritus que están delante de Dios. Sí, todas las opciones son afirmativas. Son los 7 espíritus, son las 7 iglesias, son las 7 edades de la vida de la iglesia, son los 7 sacramentos, son 7 realidades. Es el número 7 que se repite 3 veces para representar con eso a la misma divinidad. Y cuando yo saco de esas cosas, termino embruteciendo a las personas, las embrutezco. ¿Por qué? Porque les saco la oportunidad de ver la realidad mucho más allá de lo que se ven con los ojos. Porque lo esencial, nos dirá nuestro anfitrión, es invisible a los ojos de la carne. Nosotros les abrimos los ojos a la gente para que mida, cuente, pregunte, pero no les cerramos los ojos, les arrancamos los ojos del espíritu, haciéndoles incapaces de poder ver más allá de sus sentidos. Les apagamos el espíritu. Por eso, ya dijimos en otro momento y digamos brevemente otra vez, por eso la gente es incapaz de ver el bien en el dolor. No, dolor, malo, porque son ciegas. Simplemente porque son ciegas. Y eso hace de esta época la menos creativa de todas. Nunca se creó tan poco como en esta época. Nunca se creó tan poco. Ustedes me dirán, espera un poquito, ¿por qué decís eso? En esta época donde tenemos todos los avances de la tecnología, la Gran 7, está pudiendo dar una clase y grabarla aquí, como que no se creó nada. ¿Cómo que no se creó nada? Estos son cosas tecnológicas, son técnicas, instrumentos. No estoy hablando de los instrumentos. Estoy hablando de arte, estoy hablando de belleza, estoy hablando de ciencia. Escúchame, los filósofos y los estudiosos no están de acuerdo sobre cómo el hombre conoce. El hombre de hoy no entiende cómo el hombre conoce. Los físicos teóricos están diciendo que no, lo que pasa es que como no pueden resolver el problema del doble comportamiento onda-partícula de las partículas de los elementos subatómicos, entonces dicen, no, lo que pasa es que existen multiversos. ¿What? ¿Multi qué? ¿Por qué? Porque simplemente como no terminamos de resolver el tema del conocimiento y no terminamos de resolver el tema de la realidad que subyace a lo que nosotros podemos medir, entonces, claro, nadie entiende nada de esta vida. Tenemos instrumentos, tenemos técnica, pero no tenemos saber. Y entonces no tenemos creatividad. Y no me vaya a decir que en la misa el cura ponga a unas locas para bailar, sea creatividad. Eso es lo más anticreativo. ¿Por qué? Porque el tipo lo vio en el mundo, lo vio en Baila Conmigo. Ahí lo vio, ¿entienden? Lo vio en Baila Conmigo. Creativo, es lo que menos es. Es lo que menos es, no es creativo. Si tan creativo es, a ver, quiero que me hagas una casulla. Quiero que me hagas una casulla linda, diferente de las demás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pintar las uvitas de nuevo? La uva y el trigo. Y además copiando al otro, exactamente la misma posición que el otro, porque si no, no es eso. Típico de las sectas. En las sectas generalmente las iglesias son todas igualitas. Todas igualitas. ¿Quién no conoce X, Y y Z secta que tiene todas las iglesias del mundo exactamente iguales? Exactamente iguales, porque no tienen creatividad, porque se quedan simplemente con lo sensible. En cambio,
los templos católicos son exactamente distintos unos de otros, para indicarnos justamente que nosotros estamos llamados a participar de la capacidad creadora de Dios, pero sin creatividad terminamos haciendo bestialidades. Los templos parecen shoppings y los shoppings parecen templos hoy en día, porque no somos creativos. Terminamos nosotros imitando lo que vemos en el shopping. Y entonces hay iglesias que parecen lanzaderas espaciales. La NASA podría lanzar algún cohete a partir de algunas iglesias. Porque eso es lo que parecen, rampas, ¿eh? O shoppings, por ahí, en el mejor de los casos, o en el peor quizás, por falta de creatividad. Desgraciada de nuestra época, ¿eh? Pero si no entendemos estas cosas, no vamos a poder salir de esta profunda y terrorífica crisis en la que nosotros estamos. Porque es una crisis en la que nosotros estamos, una crisis de creatividad. No es que uno es creativo simplemente por hacer unos afiches distintos a otros. Al final siempre simplemente imitamos lo que vemos, pero siempre vamos a imitar. No existe nada nuevo, todo se imita. Entonces la pregunta es, ¿a quién vas a imitar? ¿Vas a imitar al mundo? ¿Vas a imitar a lo corrompido, a lo débil? ¿O vas a imitar al fuerte, al incorruptible, al eterno, a Dios? Tú eliges. Y entonces ahí ya tenemos nosotros definido realmente por dónde va el camino de la creatividad, de la imaginación y en qué consiste propiamente la imaginación. A ver un poquito aquí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver. Vos hablaste del firmamento, Sí. o sea, que Dios creó el firmamento para poder protegernos de las aguas superiores. Sí, sí, eso es en la cosmología antigua. Y Hay unas nosotros aguas realmente, superiores. Sí, no, eso nomás quería entender, ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. La Biblia recoge ese modo de ver el universo antiguo, ¿entendés? Hay unas aguas superiores y hay unas aguas inferiores. Entonces el firmamento sirve para poder proteger a esta casa de Dios, donde Dios va a habitar con los hombres, de las aguas superiores. Entonces el firmamento separa las aguas superiores de las aguas inferiores, como para Ya. proteger al hombre de esas aguas superiores. ¿Sí? Entonces, no pone un techito negro, sino que pone un techo y adorna con luces, ¿sí? Adorna con luces este techo para que se vea más bonito, ¿sí? Para que se vea más bonito. Espectacular. Nuestros techos que son blancos así. Esas casas parecen casas de locos, ¿eh? Son casas blancas, blancas así, ¿eh? Los edificios parecen cajas de zapatos puestas uno sobre otro. ¿Qué creatividad vamos a tener? Es la civilización de la idiotez, por Dios. ¿Eh? Sí, sí, estamos grabando y va a salir así. Y quiero que se entienda esto. Es ridículo decir que nosotros hoy somos la máxima de no sé qué cosa cuando hacemos parece estos paquetes de galletitas así eh, puestos de pie. Y eso es arquitectura. ¿Eh? Hay iglesias que son terroríficas, ¿entendés? Hay iglesias que son terroríficas. Pero pensemos en las casas de la gente simplemente. ¿Qué felicidad, pico, vamos a tener así? Si nuestras casas son tristes. Y donde no hay creatividad es porque no hay imaginación. Donde no hay imaginación hay tristeza. Hay tristeza. Porque los hombres son así. Duros, rocosos, secos, puntiagudos y salados. Otra pregunta. Sí, Cuando hace rato hablaste de raíces, vos hablaste de que tenemos que buscar las raíces en cuanto a nuestra naturaleza. sí. Me recuerdo mucho, creo que fue una clase o un video que he visto de la Oche Carvalho en el que nosotros tenemos que buscar el origen de nuestros pensamientos, decía él. Se podría más o menos, vamos a decir, darle una aplicabilidad justamente a lo que vos dijiste. El origen de todos nuestros pensamientos es el habla. Para poder tener justamente una línea de hacia dónde, de dónde venimos propiamente. Me ¿Por qué parece, pensamos? no sé en qué contexto dice Olavo eso, no sé en qué contexto. Supongo yo que dice eso en cuanto a que hay que saber el origen de sus pensamientos, como hay que saber de dónde viene lo que pensamos y con qué influencia tiene, ¿sí? Yo no estoy hablando aquí en el sentido epistemológico, sino en el sentido antropológico, más bien en el sentido ontológico. ¿De dónde
venimos en cuanto a naturaleza, no nuestros pensamientos, sino lo que somos antes de pensar, Ah, claro. ¿sí? Lo que somos antes de pensar. Ni pensamos todavía. Y entonces, antes de pensar, ¿qué somos? Para que nuestros pensamientos comiencen por su origen, o sea, comiencen con buena raíz. Porque si nosotros ya pensamos y estamos pensando influidos por cosas, y a partir de ahí empezamos nuestra naturaleza, tenemos mala raíz, ¿entendés? No es nuestra raíz original, es una raíz artificial que se nos injerta, pero que no es de nuestra naturaleza. Claro. Muy bien. Muchas gracias entonces por compartir este episodio que fue un poco largo, pero muy intenso. Hay que esforzarse, quizás pueda costar un poco y entonces uno queda con el cerebro soltando chispas en un momento, pero hay que insistir con esto para poder desarrollar un cierto modo de pensar que sea complexivo, de visión relacional de todas las cosas, como para poder ver las cosas con sabiduría y no simplemente como una cosa única, separada de todo lo demás, sino como para que veamos todo en un gran conjunto unificado y relacional, de tal modo que todo tenga sentido y entonces vivamos felices y contentos, que nos dé realmente alegría el entender con sabiduría este mundo en el que hemos sido colocados para poder ser felices. No en este mundo propiamente, ¿sí? Definitivamente, pero sí para que empecemos a mirar con alegría las cosas que existen, ¿sí? Empecemos a mirar con alegría las cosas que existen y pensemos que si esto es así, imagínense lo que será el creador. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.